Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y hoy lo que les quería hablar es de cómo es el control de la función gastrointestinal o de la fisiología digestiva. Y una característica, y esto es independiente de nosotros o de los animales, digamos, si bien van a ver que, por ejemplo, el sistema digestivo de un carnívoro, como podría ser el perro, que tiene un estómago muy importante, un intestino delgado representa un 35% y un intestino grueso muy poco desarrollado, tiene poca capacidad de fermentación, consumen dietas muy proteicas, pero por ejemplo tiene capacidad de absorber glucosa en el intestino y prácticamente, como les decía recién, no fermenta. Es muy distinto de un sistema de un digestivo de un omnívoro como el cerdo o como nosotros, que tiene un tubo digestivo un poco más equilibrado, digamos, en el sentido de que el estómago, el intestino delgado y el grueso representan un tercio más o menos cada uno. Puede absorber glucosa en el intestino y a su vez tiene cierta capacidad de fermentación en el intestino grueso, ¿no? Y si esto lo comparamos con un herbívoro, tiene un estómago muy pequeño, un intestino medianamente desarrollado, pero sobre todo lo que es muy grande es el intestino grueso, que tiene alta capacidad de fermentación, y en ese intestino las bacterias pueden atacar la celulosa, fabricar ácidos grasos volátiles, y bueno, estos también tienen capacidad de absorber glucosa en el intestino. Entonces, independientemente de esa gran variación que hay en cuanto al tubo digestivo, hay algunas características comunes. Entonces vamos a ver cómo es la pared del tubo digestivo. Tenemos una mucosa, una submucosa y una capa muscular, digamos, por fuera hay una serosa. Dentro de la capa muscular tenemos una capa circular y después una capa longitudinal, que vamos a ver que eso va cambiando, es un poco distinto en el intestino delgado en el intestino grueso, ¿no? Y hay una muscular de la mucosa, que la muscular de la mucosa lo que va a hacer es manejar, digamos, en cierta medida la absorción, porque mueve lo que está en contacto con los enterocitos. Y la circular y la longitudinal de las capas musculares lo que van a hacer es modificar el tamaño de la luz, sobre todo la circular, y podríamos decir el largo del intestino, la longitudinal, ¿no? Entonces estas dos participan en la progresión y en la mezcla del alimento dentro del tubo digestivo. Y con relación a cómo está inervado el tubo digestivo, podríamos decir que hay un plexo submucoso y un plexo mientérico, que son parte del sistema nervioso entérico, es parte del autónomo. Hay neuronas sensitivas, que son las que van a detectar los nutrientes que hay dentro de la luz intestinal y el grado de estiramiento que tiene la pared, digamos, del tubo digestivo. Y esa información se la van a pasar a los plexos, ¿tá?, del sistema entérico, y también a ganglios superiores, prevertebrales, a la médula, al tallo cerebral. Y después también van a recibir aferencias del sistema simpático y parasimpático, o sea, las diferencias del autónomo. Pero en buena medida está bajo el gobierno del sistema nervioso neurovegetativo o autónomo. Entonces estos dos, el plexo mientérico, que maneja, que inerva las capas circulares y longitudinales, y el submucoso, que inerva sobre todo la parte de la mucosa y la muscular de la mucosa, forman parte del sistema nervioso entérico, que también a veces se llama como no adrenérgico, no colinérgico. Entonces fíjense más o menos cómo es el sistema nervioso entérico. Tenemos el enterocito, que es el que está ahí en amarillo, la célula de la glía, ¿tá?, es muy similar a una especie de sistema nervioso. Tenemos
un estímulo químico o mecánico que es detectado por neuronas que son sensoriales, ¿tá? Que son estas llamadas IPAN, neuronas sensitivas primarias, y lo que vamos a tener es contracción y relajación de la capa muscular circular. La contracción hace que avance el bolo y eso lo permite la relajación, o sea, lo que va por atrás se contrae, lo que queda hacia adelante o aboral se relaja. Y después dentro de los plexos estos hay no solo neuronas sensitivas, sino también hay interneuronas o neuronas de asociación y motoneuronas, ¿no? Que son las que van a hacer que se contraiga o van a favorecer la contracción de las capas musculares, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esa peristalsis o esos movimientos peristálsicos? Fíjese que hay contracción del músculo circular y a su vez esa contracción avanza, ¿tá? Se mueve y es lo que hace que el bolo ese progrese, ¿tá? Se contrae por detrás y se relaja por delante. Entonces el sentido de avance va hacia la derecha de la pantalla. Y eso es lo que hace que progrese el bolo, ¿tá? Entonces son contracciones de músculo circular que avanzan. En general, la mayoría de las veces son en sentido de craneal hacia caudal, y eso es la peristalsis. Si fuesen al revés serían antiperistálticas, ¿tá? De caudal hacia craneal. Y después hay otro tipo de contracción que es la contracción segmentaria o contracción de mezcla. Son contracciones del músculo circular, pero alternas, ¿tá? Se contrae y se relaja la capa muscular en distintos lugares, ¿tá? Y eso va haciendo que se mezcle el contenido, el bolo. En el caso del intestino grueso, hay algunas características que la mezcla se hace también por contracciones así segmentarias del músculo circular, pero la progresión es por movimientos más bien en masa. Se contraen como cintas de músculo liso longitudinal, y eso es lo que forma lo que llaman saculaciones o austras. Y esas son como si el intestino se desplazara por encima del bolo que está fermentándose en el intestino grueso. Y esto como recordatorio de la parte sobre todo lo que veíamos en corazón. Hay algunas características en común entre el músculo liso del tubo digestivo y el músculo cardíaco. Acuérdense que eran automáticas las células del corazón, las células nodales, que tenían potenciales de marcapaso que eran inestables, entonces podían generar sus propios potenciales eléctricos, y ese potencial eléctrico se transmitía al resto de la masa del corazón a través de uniones gap. Entonces así se generaban los potenciales de acción y el latido cardíaco. En el caso del intestino, hay células también musculares lisas que son automáticas. Esas son las famosas células intersticiales de Cajal, que también generan potenciales marcapasos. Después lo vamos a ver que son ondas lentas, y también se distribuyen hacia el resto de esta víscera hueca por uniones gap y producen esas ondas lentas. Y la diferencia por ahí es que no todas las ondas lentas inducen o generan potenciales de acción, y son los que van a dar la motilidad intestinal, ¿sí? Así como entonces los nodos del corazón daban la contractilidad del corazón, en este caso las células intersticiales de Cajal son las que le dan el ritmo básico ese al tubo digestivo, ¿no? Sobre todo al intestino. Y después sobre ellas van a actuar células neuroendocrinas que van a modificar la actividad de estas células intersticiales. Entonces fíjese cómo es la actividad del músculo liso intestinal. Acá tenemos potenciales de membrana y el umbral. Entonces hay ondas lentas y sobreimpuestas aparecen potenciales de acción, pero fíjense lo que les decía recién, no todos los potenciales de acción se producen siempre
cada vez que hay una onda lenta no siempre hay potenciales de acción. Esto se produce sí o sí cuando se alcanza el umbral, pero no todas las ondas lentas llegan a alcanzar el umbral. Y en la parte de abajo lo que tienen es la fuerza de contracción. Fíjense que obviamente la fuerza de contracción depende de la frecuencia, o sea, del número de potenciales de acción que hay por unidad de tiempo y de la amplitud que tienen esos potenciales. Entonces, cuanto más cantidad de potenciales de acción hay, más fuerza de contracción va a tener. Esto como para que vean, recién que les comentaba de los potenciales de acción del corazón, fíjense que lo de arriba parecería un potencial de una fibra contráctil del corazón, ¿tá? Es muy similar la contracción de la capa muscular de la mucosa, ¿tá? La capa circular hay ondas lentas y potenciales de acción, y en la longitudinal lo mismo, ondas lentas y algunos potenciales de acción. Esta, por ejemplo, es un registro del músculo liso del longitudinal del ilion de un caballo, ¿no? Potencial de membrana de reposo alrededor de menos 50. Son ondas lentas y algunas tienen esos potenciales de acción superpuestos. El umbral está ahí alrededor de los menos 40. Y una característica que tiene la parte eléctrica y mecánica del tubo digestivo es lo que se conoce como complejo motor migrante, que son ondas que se inician en los periodos interdigestivos, por ejemplo en el estómago vacío, y progresan hacia atrás a lo largo de todo el tubo digestivo. O sea, actúan como si fuese una especie de limpieza. Son ondas que van, contracciones espontáneas que entonces limpian el tubo digestivo. Como les decía, se inician en el estómago y terminan en el intestino grueso, ¿no? Y esos son generados entonces por esa especie de marcapasos que tiene el músculo liso intestinal. Son los que forman estos complejos mioeléctricos migrantes, ¿no? En la fase 1 no hay potenciales de acción, ¿tá? No tiene potenciales de acción. El complejo mioeléctrico migrante está ausente. En la fase 2 hay potenciales que son intermitentes. Y después tenemos en la fase 3 que ahí ya los complejos estos son regulares. Otra de las características es que hay algunos complejos que llaman mioeléctricos lentos, que son ondas lentas de 0,5 metros por segundo, y que van, fíjense, avanzando a lo largo del tubo digestivo y se repiten cada tanto. Y eso hace que, por ejemplo, en el caso del intestino grueso del equino, actúe como si fuesen 3 cubas de fermentación separadas, el ciego por un lado y las dos partes del cono, el ventral y el dorsal, como si fuesen 3 diferentes, ¿no? Porque están esas áreas de marcapaso que son las que van a ir manejando. Piensen que el tiempo de retención acá del material que está en fermentación es mucho mayor, porque hay que darle tiempo a que las bacterias actúen fermentando el material que está en el intestino, ¿no? A veces se habla de reflejos largos y cortos dentro del tubo digestivo. Entonces, ¿qué son esos reflejos largos y cortos? Los reflejos largos son reflejos cefálicos que involucran la percepción del alimento con los sentidos que tenemos en la cabeza, ¿no? Con los ojos, el olfato, el gusto, ¿ah? Vista, olfato, gusto, a veces también participa el oído. Y esos son reflejos largos. ¿Por qué? Porque la vía de salida del reflejo es el nervio vago, y van a ir a estimular las secreciones digestivas. O sea, es una especie de preparación o de anticipación a la comida. Entonces, se prepara todo el tubo digestivo para digerir lo que estamos por comer. Y
Y después también tenemos reflejos cortos, que esos están asociados a la detección del alimento, del quimo, por ejemplo, pero ya dentro del tubo digestivo, o en el estómago, o en el intestino. Y estos le van a ir a informar a ese plexo que hay del sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, hay reflejos largos y reflejos cortos. A eso se refiere este tema. Por ejemplo, en la fase cefálica de la digestión de la secreción gástrica, cuando nosotros o los animales ven la comida, lo olfatean o toman el gusto en la cavidad bucal, se estimula el tono del parasimpático y hay descarga vagal. Esa va a actuar sobre las células principales para que produzcan pepsinógeno en el estómago, sobre las parietales para que produzcan ácido clorhídrico, y también van a actuar sobre las células enteroendocrinas, por ejemplo las productoras de gastrina o las productoras de histamina, que son las que van a favorecer la secreción de ácido a nivel estomacal, ¿no? Entonces esa sería la fase cefálica de la secreción gástrica, que involucra entonces reflejos cefálicos o largos, ¿eh? Después tenemos la fase gástrica de la secreción, que acá hay células sensoriales, sobre todo en la mucosa del estómago, y acá involucra sobre todo reflejos cortos, que lo que van a hacer es detectar entonces péptidos y aumento de pH en la mucosa del estómago, y van a hacer que se secrete o que se estimule la actividad de la célula principal para producir pepsinógeno, de la célula parietal para fabricar ácido clorhídrico, y también, por ejemplo, esas células enteroendocrinas van a liberar gastrina, histamina, que van a ayudarle al vago, digamos, a la fabricación y secreción de ácido clorhídrico. Entonces, acá se detecta el alimento o restos del alimento en el estómago porque se distiende la cavidad o porque aparecen péptidos y aumenta el pH, y ahí responden, ¿no?, las células enteroendocrinas, o si no, parte del sistema nervioso es entérico, y parte de esa información incluso llega al centro superior. Entonces hay reflejos cortos y algunos reflejos largos, sobre todo los que involucran la distensión del estómago. En el caso del control del vaciado gástrico, acá lo que tenemos es lo que se conoce como fase intestinal de la secreción gástrica. Fíjense, acá hay neuronas sensoriales y células enteroendocrinas, pero ¿dónde están estas? En el intestino, en la mucosa intestinal. Hay receptores de estiramiento del intestino que van a generar un reflejo corto, que es el reflejo enterogástrico, y lo que van a hacer es frenar la peristalsis del estómago. ¿Para qué? Para que el estómago no se vacíe y no meta tanto quimoácido dentro del duodeno. Pero después hay células enteroendocrinas que detectan péptidos, lípidos, hidrato de carbono, y esas que van a hacer, van a secretar CCK, colecitoconina, GIP, ¿eh?, el polipéptido inhibidor gástrico. Estas van a ir junto con hay otras células enteroendocrinas que detectan la acidez, y esas son las que producen secretina. Entonces, ¿qué van a hacer? Vía sanguínea van a ir y van a actuar sobre las células principales para frenar la producción de pepsina, sobre las parietales para que no se produzca tanto y se secrete tanto ácido gástrico, y tiene otras funciones la secretina, ¿no? Pero, por ejemplo, la de estimular la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato. Entonces, por un lado, frena la digestión y la secreción de jugo estomacal, y por otro, la motilidad del estómago, perdón. Entonces, digamos, ¿qué funciones cumplen estas fases de la secreción gástrica? La fase cefálica era una especie de anticipación a la comida, ¿tá? Y era por todos los sentidos que teníamos en la cabeza.
La fase estomacal es por la percepción de la ingesta en el estómago, ¿tá? Mecanorreceptores y quimiorreceptores. Y después la fase intestinal, ¿tá? Que disminuye la secreción obviamente del estómago y el vaciado. Acá la percepción es del quimoácido a nivel intestinal. Hay mecanorreceptores y quimiorreceptores a nivel del duodeno, que son los que van a regular o a frenar en cierta forma el vaciado y la secreción del estómago. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video de fisiología. Suerte.